Hay una nación que domina los titulares del mundo. Conflictos, amenazas, alianzas secretas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya estaba escrita mucho antes de que existiera. Estaba escrita en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde su nacimiento hasta su destino final. Esa nación es Irán. Y lo que estás a punto de escuchar va a cambiarte la forma de ver todo lo que está ocurriendo hoy. Irán aparece en las escrituras bajo su nombre antiguo, Persia, y no aparece de manera secundaria. Aparece como un instrumento en las manos de Dios para libertar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir profecías que parecían imposibles. Pero también aparece en uno de los pasajes más oscuros y temidos del libro de Apocalipsis, como parte de una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Eso es lo que vamos a explorar hoy. El papel de Irán en el gran plan de Dios, desde el principio hasta el fin. Quédate hasta el final, porque lo que falta por descubrir es lo más poderoso de todo. Todo comienza en el libro de Génesis. Después del diluvio, Dios le da a la humanidad un nuevo comienzo. Noé y su familia son los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convierten en los padres de las nuevas naciones. En el capítulo 10 encontramos el primer mapa del mundo conocido, una genealogía que traza el origen de todos los pueblos de la tierra. Ahí descubrimos 2 nombres que no parecen importantes a primera vista, pero que con el tiempo darían origen al imperio persa, Madai y Elam. Madai era hijo de Jafet. Sus descendientes se establecieron en las montañas del norte, en lo que hoy es Irán septentrional. Eran montañeses rudos, organizados en clanes y tribus, conocidos por su fortaleza y su carácter indomable. A ellos se les conocería después como los medos. Elam, por su parte, era hijo de Sem, hermano de Arfaxad, el ancestro de Abraham. Sus descendientes, los elamitas, se establecieron en el suroeste de Irán, en las fértiles llanuras cerca del Golfo Pérsico. Pero Elam no fue simplemente una tribu menor. El capítulo 14 del Génesis narra la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del oriente, incluyendo a Kedorlaomer, rey de los elamitas, invadieron Canaán, saquearon ciudades, esclavizaron pueblos y tomaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. No era una tribu insignificante, era una potencia, y según las escrituras, fue la primera nación en atacar al pueblo de la fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con apenas 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores, los atacó de noche y los derrotó. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del oriente. Una victoria imposible que llevaba un mensaje claro. Ningún poder del mundo puede prevalecer contra quien tiene el favor de Dios. Los siglos pasaron. Las generaciones se sucedieron. Los elamitas y los medos crecieron en número y en poder. Primero surgieron clanes, luego reinos y finalmente un imperio, el imperio persa. Y aunque eran naciones paganas, nunca estuvieron fuera del plan de Dios. Porque antes de que ese imperio alcanzara su cumbre, Dios ya había anunciado su propósito a través de 2 grandes profetas, Isaías y Jeremías. La primera profecía revelaba que Dios usaría a Elam y a Media como instrumentos de juicio contra Babilonia, la nación que había destruido Jerusalén y quemado el templo. Pero la segunda profecía era aún más asombrosa. Dios anunciaría, a través del profeta Isaías, que un rey persa, todavía no nacido, sería su agente elegido para liberar a Israel del exilio y decretar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y Dios llamó a ese rey por su nombre, más de 150 años antes de que naciera. Su nombre era Ciro. Pero antes de que Ciro entrara en escena, Dios ya le había mostrado el futuro a alguien más. Un joven hebreo cautivo en Babilonia. Su nombre era Daniel. El ejército babilónico, comandado por el rey Nabucodonosor, había marchado contra Jerusalén, derrumbado sus muros, saqueado el templo y llevado a miles de personas al exilio. Daniel era uno de ellos. Era apenas un adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado a la corte del imperio más poderoso del mundo. Pero Dios lo había elegido, y en medio del esplendor corrompido del palacio real, Daniel se mantuvo íntegro. Y por su fidelidad, Dios le concedió algo que no le había dado a ningún otro cautivo, el don de las visiones. Visiones que no hablaban solo de su tiempo, sino del curso entero de la historia humana. Todo comenzó con un sueño que perturbó profundamente al rey Nabucodonosor. Una estatua gigantesca, fabricada con distintos metales, se erguía ante él con una gloria y una amenaza indescriptibles.
Aterrorizado, el rey exigió que alguien le revelara el sueño sin haberlo escuchado y que además lo interpretara. Ninguno de los sabios de Babilonia pudo hacerlo, pero el profeta de Dios estaba listo. Daniel se presentó ante el rey más poderoso de la tierra y le reveló lo que ningún sabio babilónico había podido descifrar. Describió el sueño con exactitud y proclamó una revelación que cambiaría el destino del mundo. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esos brazos de plata no representaban una sola nación, sino dos fuerzas unidas en un solo cuerpo, los medos y los persas, unidos pero desiguales, porque el brazo persa se levantaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era clara: Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio elegido por Dios. Y así fue. Ciro, el joven rey persa, conquistó Media, unificó los reinos en el imperio medo-persa y se convirtió en la mayor potencia de su tiempo. Finalmente, volvió su mirada hacia Babilonia. La noche señalada llegó sin que pareciera una batalla como las demás. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba un banquete con 1000 nobles, y en medio de la fiesta, cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén, y brindó con ellos en honor a dioses falsos. De repente, una mano invisible apareció y escribió 4 palabras en la pared del palacio. El rey palideció. Nadie entendía su significado, hasta que llamaron a Daniel, quien reveló el mensaje aterrador. Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Tu reino está dividido y entregado a los medos y los persas. Mientras esas palabras eran pronunciadas, la profecía ya se estaba cumpliendo. Los ejércitos de Ciro el Grande habían desviado el río Éufrates y estaban entrando silenciosamente a la ciudad por el lecho seco del río. Las puertas de Babilonia estaban abiertas. Dios mismo las había abierto. Esa misma noche, el rey Belsasar fue muerto y la profecía se cumplió. Babilonia cayó en manos de Persia. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, presenciaron el cumplimiento de un sueño que parecía imposible. Un rey extranjero y pagano decretó que podían regresar a casa, a Jerusalén. Y Ciro hizo más que permitir su regreso. Financió la reconstrucción del templo y envió de vuelta a los líderes judíos con respaldo real. Zorobabel, descendiente de la línea real de David, y Josué, el sumo sacerdote, fueron quienes pusieron los primeros cimientos, restaurando finalmente el lugar donde habitaba el nombre de Dios. Así, Persia se convirtió en la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo reconstruyó. Pero Dios aún le reveló a Daniel otra visión, aún más detallada, sobre Persia. En esa visión, de las aguas caóticas surgieron 4 bestias monstruosas. La segunda bestia parecía un oso enorme, levantado hacia un lado, con 3 costillas entre sus dientes, y una voz tronó desde el cielo: «Levántate y devora mucha carne». El oso simbolizaba el imperio que seguiría a Babilonia, Media y Persia. La bestia se inclinaba hacia un lado porque Persia terminaría dominando a Media, y las 3 costillas representaban sus mayores conquistas: Lidia, Babilonia y Egipto, devorados uno tras otro en la implacable marcha de expansión persa. Esta visión se cumplió con escalofriante precisión. Persia conquistó Lidia en Asia Menor y luego Babilonia, pero no se detuvo. Puso sus ojos en Egipto. Bajo Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y aplastaron al faraón Psamético III en la batalla de Pelusio. Egipto, el antiguo opresor de Israel, cayó ante el imperio persa. La tercera costilla había sido arrancada de su lugar, pero las visiones no habían terminado. Años después, de pie a orillas del río Ulai, Daniel fue tomado una vez más por una visión más precisa, más clara y aún más aterradora. Ante sus ojos apareció un carnero con 2 cuernos, pero uno de los cuernos era más alto que el otro, y el cuerno más alto había crecido después. El carnero embistió con ferocidad hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Nadie podía resistirlo. Entonces una voz explicó el significado. El carnero de 2 cuernos que viste representa a los reyes de Media y Persia. Una vez más, Persia ocupa el centro del plan divino. Esta vez no como aliado, sino como un imperio que conquista sin resistencia y avanza como una bestia desatada. Y un detalle perturbador resalta con claridad:
Un cuerno era más alto, señal inequívoca de la dominación de Persia sobre Media. 2 pueblos, un imperio, pero un solo trono dominante. Mientras la visión continuaba, de repente apareció desde el occidente un macho cabrío, veloz como el viento, con un cuerno prominente entre sus ojos. En un instante, atacó al carnero, lo derribó y lo pisoteó. Era la profecía del siguiente imperio. Grecia, bajo Alejandro Magno, derrocaría a Persia con velocidad sobrenatural. Daniel no sabía aún quién representaba el macho cabrío, pero entendía con claridad que Persia, el imperio más grande y glorioso que el mundo había visto hasta ese momento, un día caería. Aunque ese final aún no había llegado, porque en sus días de esplendor, Persia era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía. Y fue precisamente en los días del rey Asuero, cuando el trono del mayor imperio sobre la tierra estaba establecido en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy llamamos el suroeste de Irán, que ocurrió uno de los milagros más inesperados de la Biblia. El mayor imperio del mundo sería conquistado por una sola mujer. El rey Asuero celebró un banquete magnífico que duró 6 meses. Luego invitó a todo el pueblo de Susa a una gran celebración final que duró 7 días. En un momento de orgullo y exceso, ordenó que trajeran a la reina Vasti ante todos para exhibir su belleza. Pero Vasti se negó. Humillado ante todo su imperio, el rey la desterró. Entonces sus consejeros sugirieron una solución radical: buscar en todo el reino a una nueva reina entre las jóvenes vírgenes. Las más hermosas serían llevadas al palacio, donde pasarían un año entero de preparación antes de ser presentadas al rey. Una de esas jóvenes era Hadasa, huérfana, criada en secreto por su primo Mardoqueo entre los judíos exiliados. En el palacio le dieron un nuevo nombre: Ester. Ester ganó el favor del rey, y sin que él supiera que era judía, Asuero la coronó reina de Persia. Pero en las sombras del palacio surgió un enemigo mortal: Amán, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos de Israel. Amán había ascendido al cargo más alto junto al rey, y cuando todos debían arrodillarse ante él, Mardoqueo se negó. Lleno de orgullo y sed de venganza, Amán no se conformó con castigar solo a Mardoqueo. Planeó exterminar a todo un pueblo. Lo que comenzó como revancha personal, rápidamente se convirtió en genocidio. Amán se acercó al rey y le habló de una nación extraña dispersa por todo su reino, un pueblo de leyes peculiares que no obedecía los decretos del imperio. Con mentiras lo persuadió y selló el decreto mortal con el anillo real. En menos de un año, todos los judíos en Persia estaban destinados a morir: hombres, mujeres y niños. El caos se extendió por toda la comunidad judía. Mardoqueo envió rápidamente un mensaje a Ester, urgiéndola a actuar. Cuando Ester supo del decreto, se sintió atrapada. Para salvar a su pueblo, tendría que presentarse ante el rey sin ser convocada, una práctica que llevaba la pena de muerte inmediata, a menos que el rey decidiera mostrar misericordia extendiendo su cetro. Finalmente, Ester tomó la decisión más valiente de su vida. Se presentó ante el rey sin haber sido llamada, y Dios le concedió favor ante sus ojos. El rey extendió su cetro hacia ella. Pero Ester no actuó con prisa. Sabía que el momento lo era todo. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego a un segundo festín. Fue allí, en ese segundo banquete, donde desenvainó la verdad como una espada afilada. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, dijo, habría permanecido en silencio. Pero ha salido un decreto que ordena el exterminio de mi pueblo y de mí misma. El rey se puso en pie de un salto. ¿Quién se atrevería a hacer esto? Ester respondió: nuestro enemigo es este hombre malvado, Amán. El rostro del rey ardió de furia. Amán cayó de rodillas, suplicando desesperadamente por su vida. Pero ya era demasiado tarde. En la misma horca que había construido para Mardoqueo, Amán fue colgado. Sin embargo, el peligro no había pasado. El edicto seguía vigente, porque la ley persa no podía ser derogada. Así que Ester y Mardoqueo presentaron un plan aún más audaz: un nuevo decreto. El rey lo firmó, y en todas las provincias los judíos recibieron el derecho a defenderse. El día que estaba marcado para su aniquilación se convirtió en un día de triunfo. Sin darse cuenta, el imperio persa se había convertido en fortaleza, trono y escudo del pueblo de Dios. Después del milagro de Ester en Susa, Persia pareció desvanecerse del relato bíblico. Los siglos pasaron, los imperios surgieron y cayeron, y Roma tomó el centro del escenario.
Pero el silencio de Persia no significaba su ausencia. Siglos después, mientras el mundo aguardaba en silencio la llegada del Mesías, Persia volvería a emerger. En el Evangelio de Mateo leemos un pasaje que ha sido repetido millones de veces, pero raramente comprendido en toda su profundidad. Unos sabios llegaron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Y por qué viajarían tan lejos, guiados solo por una señal en el cielo? La palabra original en griego es magoi, usada para describir astrónomos y sacerdotes eruditos del Oriente. Aunque su nacionalidad no se menciona explícitamente en las escrituras, la evidencia apunta con fuerza hacia las antiguas tierras del Imperio Medo-Persa, el territorio que hoy conocemos como Irán. Estos magos pertenecían a una casta religiosa e intelectual de gran influencia en Persia, reconocida por su conocimiento de los astros, los escritos antiguos y las tradiciones proféticas transmitidas de generación en generación. Es muy probable que entre los escritos que estudiaban estuvieran las profecías del profeta Daniel, quien siglos antes había servido en las cortes de Babilonia y Persia. Daniel no solo interpretó sueños en la corte de Nabucodonosor, sino que también profetizó la venida del Mesías con precisión matemática. Desde la promulgación del decreto para reconstruir y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios conocían las visiones de Daniel, es muy posible que supieran que la llegada del Mesías era inminente. Cuando vieron la estrella, comprendieron de inmediato que el Hijo prometido había nacido. Pero la parte más poderosa fue su respuesta. Lo dejaron todo para seguir esa estrella, cruzaron desiertos y llegaron a Belén cargando 3 ofrendas especiales, cada una cargada de significado profético: oro, para declarar su realeza; incienso, para reconocer su divinidad; y mirra, para prefigurar su sacrificio y su muerte. Sin darse cuenta, estos sabios revelaron el mayor misterio del universo. Este niño sería rey, sería Dios, y sería el Cordero. Mientras los eruditos de Jerusalén permanecían en silencio y Herodes planeaba matarlo, los sabios del Oriente, hombres de Persia, fueron los primeros en reconocer la profecía cumplida y se postraron ante el Mesías. No fue una coincidencia, fue cumplimiento profético. Persia, la nación que siglos antes había liberado a Israel y reconstruido su templo, fue ahora la primera en honrar a su Salvador. Una vez más, Persia sirvió como instrumento de revelación divina. Pero la historia de Irán en la Biblia no termina en Belén. Aunque Persia había sido instrumento de redención en el pasado, también jugaría un papel en uno de los episodios más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló el comienzo de Persia, también declaró su destino a través de las palabras del profeta Ezequiel, en una de las visiones más escalofriantes del Antiguo Testamento: la guerra de Gog y Magog. En el capítulo 38, Ezequiel describe una coalición de naciones que se levantará en los últimos tiempos contra Israel, el pueblo restaurado de Dios. La palabra del Señor dice: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Persia, Cus y Put estarán con ellos. Persia, el Irán moderno, es uno de los primeros nombrados. La misma nación que una vez ayudó a reconstruir el templo se encontrará formando parte de una alianza levantada contra el pueblo de Dios. ¿Quiénes integran esta coalición? Gog, príncipe de Magog, ampliamente identificado por estudiosos bíblicos como un líder poderoso que emerge del norte, frecuentemente vinculado a Rusia, o una coalición euroasiática. Cus, la antigua Nubia, apuntando probablemente a regiones del Sudán moderno. Put, vinculado al norte de África, posiblemente Libia. Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntos forman un ejército internacional que Ezequiel describe avanzando como una tormenta contra Israel. Pero no lo lograrán, porque este ataque provocará la intervención directa de Dios. Terremotos, fuego, confusión entre los ejércitos, y la gloria de Dios resplandecerá en medio del caos. Así está escrito: mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Persia, una vez libertadora, enfrentará el juicio, no porque Dios la haya abandonado, sino porque una vez más se levanta contra su voluntad y su pueblo. Persia, como pocas naciones en la Biblia, ha recorrido el arco completo de la historia sagrada.
desde su creación en el Génesis hasta su papel redentor durante el exilio y ahora su alianza profética en la guerra final. Pero hay algo que pocos conocen, una profecía casi olvidada que Jeremías pronunció siglos antes. La palabra del Señor vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Quebrantaré el arco de Elam, el fundamento de su poder. Sin embargo, en los últimos días restauraré a los cautivos de Elam, declara el Señor. Es una profecía de dos caras. Primero viene el juicio, pero luego leemos una promesa inesperada. En los últimos días, yo restauraré a Elam. Esto lo cambia todo. Porque aunque Irán se levante contra Israel en los últimos días, aunque tome parte en el asalto final que provoca la ira de Dios, su historia no termina. Entre las ruinas, incluso en el juicio, Dios deja abierta la puerta de la redención. El Irán que vemos en los titulares de hoy, agresivo, desafiante, envuelto en alianzas oscuras, también jugará un papel en un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia refleja a la humanidad misma, redimida, caída, juzgada y restaurada por la gracia. Por eso el destino final de Irán en la Biblia es a la vez una advertencia para los imperios que desafían a Dios y una promesa para los que eligen el arrepentimiento. Porque está escrito que en los últimos días las naciones irán a Jerusalén a adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y todo aquel que quede de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirá de año en año para adorar al Rey y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás entre esas naciones esté Elam. Quizás Irán, que fue redentor, enemigo y nación juzgada, sea también testigo de la gloria restaurada. Porque incluso ahora, en el corazón de Dios, hay lugar para los que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones del Apocalipsis, Persia siempre ha estado ahí. Cuando la humanidad volvió a levantarse de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y a Madai, sembrando en silencio las semillas de un imperio aún no nacido. Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza. Cuando Babilonia cayó, Persia se convirtió en instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien proveyó los recursos. Y cuando el Mesías nació, los sabios del Oriente, hombres de Persia, fueron los primeros en reconocerlo. Sin embargo, cuando se acerquen los últimos días y las naciones se levanten como sombras contra Israel, Persia volverá a ocupar el centro del escenario, pero esta vez en el lado oscuro de la profecía. Persia, Cus y Put estarán con ellos. Aún así, el libro sigue abierto. Las escrituras no cierran la puerta, y un día las naciones ascenderán a Jerusalén para celebrar al Rey. Si Persia vuelve su rostro hacia Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria. Ahora, después de todo lo que has escuchado, me pregunto lo mismo que tú. ¿Estamos viendo el cumplimiento de estas profecías delante de nuestros ojos? Vivimos en tiempos donde lo que parecía antiguo cobra vida de repente. Las noticias de hoy tienen ecos en escrituras de hace miles de años, y eso no puede ignorarse. Si algo de lo que escuchaste hoy te habló al corazón, quiero pedirte algo sencillo. Escríbelo abajo en los comentarios. Cuéntame qué piensas. ¿Ves señales de estas profecías en lo que está ocurriendo en el mundo? Tu perspectiva importa, y esos comentarios nos animan a seguir explorando juntos. Y si crees que este mensaje puede ser de bendición para alguien más, comparte este video. No sabes a quién le puede llegar en el momento exacto que lo necesita. Que Dios te bendiga.